al abogado Mauricio Alarcón. Él dirige la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en Quito. Hemos venido conversando a lo largo de este proceso electoral. Ahora lo que se decidió en las urnas se concreta y empiezan los cambios políticos en Ecuador a partir de mañana en su estructura política con la renovación de la segunda función del Estado, la Asamblea Nacional. Quisiéramos iniciar este diálogo, abogado Alarcón, preguntándole su punto de vista, su análisis sobre lo que se está cociendo en la Asamblea Nacional. Se da prácticamente por un hecho que el día de hoy se concretará y mañana se consolidará un acuerdo que incluye a UNES, Partido Social Cristiano, y que arrastra en este acuerdo creo, e involucra también, se quiera o no, al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cómo mira usted esta situación? Buen día con ustedes y un gran saludo a la audiencia de Antena 1 y de sus medios filiales. Para entender lo que va a suceder el día de mañana al interior de la Asamblea Nacional en su sesión inaugural, hay que partir señalando que se requiere 70 votos, que esa es la llave mágica que permite acceder no solo a la presidencia de la Asamblea, sino a los 7 espacios disponibles en el CAL. E incluso ese número de votos es la llave mágica para conformar comisiones legislativas permanentes, un comité de ética, una comisión de fiscalización, y que hacia ello apuntan las distintas fuerzas políticas, recordando que el pasado 7 de febrero ningún partido político obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional. Todos son minorías, unas más grandes, otras más pequeñas. La más contundente al interior del legislativo, la de UNES, la del correísmo, con 49 diputados. La más pequeña, propiamente dicha, la del partido de gobierno, creo, con apenas 12 representantes. Así, un tema de diálogos, un tema de acuerdos, se vuelve necesario y urgente, pero sobre la base de principios y sobre todo respetando al electorado, a aquel que dio su voto confiando en las propuestas y, por supuesto, respondiendo a una posición política manifestada a lo largo de la campaña electoral. Usted se refiere justamente a lo más discutido desde el día de ayer, el tema ético, el tema moral, y dentro de esto lo más relevante y lo que más llama la atención son los trasfondos de este acuerdo que han trascendido. Se lo hizo ya desde hace algunas semanas cuando Salvador Quispe denunciaba que se estaba tratando de negociar en la Asamblea votos de apoyo para la presidencia de la República en función de indultos o amnistías para los personajes del correísmo. Y el día de ayer, de lo que se puede leer y concluir de las diversas declaraciones, entre ellas de Pierina Correa, es que se intenta configurar una comisión de la verdad, con tintes en realidad de una comisión de la impunidad. Precisamente esas son las líneas rojas, Gustavo, que no se tiene que cruzar. Si bien hay personas inescrupulosas que creen que en política todo vale y que por supuesto se puede hacer cualquier cosa una vez que se esté en el poder, no debemos perder de vista que entre elección y elección se tienen que activar mecanismos de democracia participativa, y uno de ellos es la revocatoria del mandato, que si nuestros representantes ante la Asamblea Nacional defraudan a su electorado, incumplen su plan de trabajo y llevan a cabo, como he dicho, de manera inescrupulosa, acciones por fuera de lo que efectivamente se esperaba, siempre habrá la posibilidad de retirarles ese poder que les otorgamos a través de las urnas. Esos principios que he mencionado son innegociables, deberían estar presentes el día de mañana. En lo personal no creo en la bondad de los políticos y no creo simplemente en que nos digan que se trata de acuerdos transparentes, cuando en realidad nos vamos enterando a través de filtraciones y de medios de comunicación las mayorías que se estarían consolidando al interior de la Asamblea Nacional. ¿Sobre la base de qué?
Si el acuerdo es transparente, ¿por qué no decirle a la ciudadanía qué componentes tiene dicho acuerdo? Es muy fácil agarrarse del discurso esperanzador de la gobernabilidad que requiere el nuevo presidente, pero no sobre pretexto de ella se pueden menoscabar asuntos claves y fundamentales como la independencia de las funciones del Estado, en particular la independencia de la justicia, y por supuesto una lucha frontal contra la corrupción, para lo cual no se requiere ni de comisiones de la verdad ni de mesas de impunidad. Se requiere simplemente que los legisladores hagan su trabajo, respeten la Constitución y la ley y permitan que el nuevo presidente de la República haga exactamente lo mismo. La relación ejecutivo-legislativo, por supuesto, tiene que ser fluida, pero no a cualquier costo. Ahora acabábamos de dialogar, abogado Alarcón, muy buenos días, con el ingeniero Homero Castanier, quien hasta el día de hoy será legislador, uno de los legisladores de Creo. En algún momento estuvo al frente de la bancada de este movimiento político, y él decía que Guillermo Lasso de alguna manera se ha mantenido al margen y que ha dejado en libertad a sus asambleístas, a los asambleístas de Creo, para que puedan hacer las negociaciones y los acercamientos parlamentarios necesarios. ¿Considera usted que efectivamente Guillermo Lasso puede mantenerse al margen, digamos, de lo que haga su movimiento político dentro del Parlamento, sobre todo con lo que estaremos viviendo el día de mañana, que implica la designación de la elección de las autoridades parlamentarias? De ninguna manera. Un presidente de la República que sabe que requiere de la Asamblea y que requiere de acuerdos al tener un bloque extremadamente minoritario al interior del legislativo no puede ni debe lavarse las manos. Esa es la salida fácil para justificar las decisiones que es en el día de mañana. Si empezamos así, con un bloque de apenas 12 asambleístas, dejándoles en libertad para que actúen como estimen conveniente, ¿cómo irá a terminar este tema? El día de ayer, respecto de Pachacuti, ya nos enteramos de una primera baja. ¿Qué viene después? Mañana viernes, asambleístas de Creo votando en contra de los acuerdos que en teoría se están dando. ¿Esa es la asamblea que queremos? Definitivamente no. Y para ello no estamos aquí juzgando ni la moral ni la ética, en definitiva, de quienes actúan de determinada manera, sino que estamos exigiendo transparencia, porque el día de mañana se renueva una asamblea con poca credibilidad y con poca confianza por parte de la ciudadanía, que en sus últimos días se ha dedicado a aprobar leyes al apuro con temas tan graves como violaciones a derechos humanos y amenazas a esos derechos humanos a través de leyes que en teoría deberían protegerlos. Queremos una asamblea responsable, no una asamblea de reparto. Queremos una asamblea que efectivamente dé gobernabilidad, que no use esa palabrita para simplemente excusar sus decisiones. Que lo del día de mañana no sea simplemente un acuerdo de reparto en el CAL y reparto en las comisiones, sino que nos digan a los ecuatorianos qué hay detrás. Y por supuesto, desde este lado, ciudadanía responsable, que es lo que corresponde, que esté vigilante de los actos del legislativo, que esté siguiendo lo que hacen los asambleístas, las comisiones y el pleno, que estén recordándole al país la importancia de tener legisladores que actúen con responsabilidad, no con sus organizaciones políticas, sino con los ecuatorianos. De este lado, fiscalización y control social ciudadano es lo que al parecer vamos a tener que activar de manera brutal a partir del día de mañana. ¿Cuál es su opinión sobre la actuación de Pachacuti y Izquierda Democrática, particularmente Pachacuti, que ha ido a extremos como la amenaza de separación del movimiento de el reciente candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez? Hay declaraciones de todo tipo y opiniones de todo tipo que se da sobre esto. Escuchamos a Ramiro Rivera, un viejo político ecuatoriano, que calificaba la posición de Yacu Pérez y de Pachacuti como un problema atávico de conflictividad que se inserta en la política ecuatoriana, pero hay quienes también, y el propio Yacu Pérez, argumenta que esto lo hace por una solidez de principio. En todo caso, esta intransigencia, tosudez o como se llame, ¿qué lectura tiene para usted? ¿En dónde debe estar el límite entre la decisión práctica que permita lo operativo en la asamblea y aquella que pone ya en riesgo valores y principios?
Interesante que el señor Pérez hable de principios, de valores, de coherencia, pero de nuevo, que no se queje si es que queda fuera de los acuerdos políticos al cerrarse las dos puertas que están disponibles. Acá, como he mencionado, Gustavo, no se trata únicamente de criticar que se sume una fuerza y otra. Se trata de transparentar el fondo de dichos acuerdos. De por sí, si pensamos en la necesidad de arrimar el hombro para sacar adelante a Ecuador, en buena hora si todas las fuerzas políticas pueden hacerlo. Sería una gran responsabilidad y un gran compromiso con los ecuatorianos, pero que nos digan qué hay detrás de ese acuerdo, para que no especulemos como lo estamos haciendo en este momento, que si la comisión de la verdad, que si no, que si el reparto de las comisiones o no. ¿Por qué no nos dicen qué hay detrás de las alianzas? Sin cerrarse. Muy bien el tema de principios, pero el mensaje que transmitió el señor Pérez días atrás fue un mensaje en el que claramente se decía: déjennos por fuera de todo, porque unido a la izquierda democrática, sumamos apenas 45 voluntades y estamos lejos de llegar a esa llave mágica que mencionaba al inicio, que son los 70 votos, los 70 que te permiten incluso acceder a una vocalía en el CAL. La negociación de por sí no es mala, los acuerdos de por sí no son malos, en política son necesarios, pero tienen que hacerse de manera transparente para que no reeditemos ahora, en 2021, un pacto de la regalada gana como aquel de los años 90, en que dos enemigos acérrimos como Jaime Nebot y Abdalá Bucaram decidieron ponerse de acuerdo para al interior del Congreso Nacional de entonces incluso negociar amnistías, perdones y regresos al país. Así es que mucho ojo. Por eso mi invitación principal a los ciudadanos, Gustavo, para que estemos pendientes de lo que ocurra a partir del día de mañana, no solo el día de mañana, de lo que hacen nuestros representantes, para que ellos entiendan que no es que los pusimos ahí para olvidarnos y vernos en 4 años, sino que vamos a estar pendientes, vigilantes y activos, esperando que la voluntad de los ecuatorianos sea respetada por ellos. Asumimos que se consolide lo que se ha señalado y se comenta mucho el día de ayer, el día de hoy, esta mayoría con el Partido Social Cristiano que ocuparía la presidencia de la Asamblea, con Creo, que es su coalición natural y que viene funcionando desde antes de estas elecciones, con UNES y sus polémicos pedidos, y con el grupo de asambleístas provinciales que se han autocalificado como independientes. ¿Cómo quedaría con esta mayoría legislativa el tema de la gobernabilidad y la gobernanza que tanto ha preocupado al gobierno de Guillermo Lasso, que llegó con solamente 12 asambleístas? Y de darse efectivamente esta alianza, ¿el costo sería cuál? Definitivamente el costo creo que sería muy alto. Yo creo que hay que echar mucho ojo, insisto, a si efectivamente esta unión de organizaciones políticas es simplemente para el día de mañana, la integración del CAL y el reparto de las comisiones, o si hay mucho más allá sobre pretexto de una agenda de gobernabilidad. Y si efectivamente hay un trasfondo de comisiones de la verdad o de temas de influencia en la justicia, pues creo que los ecuatorianos sabremos responder. Y en este caso, no nos olvidemos que entre mañana, 14 de mayo, y 10 días después, el 24 de mayo, en que entra a posesión el nuevo presidente, aún queda tiempo. Sería gravísimo que antes incluso de tomar el poder ya pierda el señor Lasso credibilidad y confianza de sus propios electores. Eso simplemente sería empezar con pie izquierdo. E insisto, acá no estamos para satanizar alianzas. Por supuesto, a algunos nos molesta, nos incomoda ver que Dios y el diablo se toman de la mano para quién sabe qué. Lo óptimo en estos casos es saber en qué consiste ese qué. Porque puede ser que Dios y el diablo se junten para hacernos la vida feliz a todos, o puede ser que estén ahí simplemente para obtener beneficios personales. Eso es algo que estoy totalmente seguro los ecuatorianos no vamos a permitir. Y ojalá también la Asamblea no empiece con pie izquierdo y que más bien sus actos permitan recuperar
la credibilidad y la confianza de los ecuatorianos en todos y cada uno de ellos. Ojalá así sea. Creo que esta parte de opacidad, de entrega de información por gotero y de pugna ególatra de intereses personales no le sienta bien ni a la Asamblea, ni al nuevo gobierno, ni al país. Su juicio de valor sobre el Partido Social Cristiano, ¿qué es lo que perseguiría? Allí lo que se teme es que vaya a intentar ingresar y de manera fuerte, pisando firme, con una agenda propia. Probablemente así sea, pero no nos olvidemos que ellos fueron parte de la alianza política que le permitió a Guillermo Lasso acceder al poder. Sí, pero al decir propia me refiero incluso más allá de los intereses de la alianza. Es que a eso voy. Nos estamos enterando, Gustavo, que parte de esos acuerdos han sido que si Guillermo Lasso ganaba la presidencia, la asamblea debía quedar en manos del Partido Social Cristiano. Eso no nos lo dijeron oportunamente. Cuando se firmó, recordarás tú, un acuerdo que se hizo público respecto de la alianza, yo no vi en ninguno de los puntos de ese tema. Se hablaba del país, se hablaba de la crisis, se hablaba de la gobernabilidad, pero no se hablaba de estos asuntos. Alguien no ha dicho toda la verdad. Alguien no ha dicho por dónde van las negociaciones. Ojalá, insisto, no estemos simplemente en un proceso de satisfacción de intereses personales para retomar las riendas de una parte del poder político. Ayer en algunos medios se decía, con esto el Partido Social Cristiano retomaría el control del legislativo luego de varias décadas. De por sí, eso no es malo. Insisto, lo malo es no saber con qué intenciones lo están haciendo. ¿En qué medida, abogado Alarcón, los políticos ecuatorianos, particularmente aquellos que han llegado al poder, ya sea en la función legislativa, en la función ejecutiva y que empiezan a ejercerlo, deben estar preocupados, deben estar mirando lo que sucede en Colombia? Creo que no únicamente tenemos que mirar, Gustavo, lo que sucede en Colombia, tenemos que mirar lo que sucede en América Latina en general. No se trata solo de estallidos sociales y de protestas. Se trata de gobiernos que una vez en el poder intentan nuevamente implementar su impronta autoritaria, como lo que está ocurriendo en Centroamérica. Debemos tener en cuenta, además, que las particularidades del cambio de gobierno en Ecuador han aumentado las expectativas de la ciudadanía en temas tan sensibles como el de la vacunación. Que ya no todo es una cuestión simplemente de economía, de trabajo, de seguridad, sino que también pasa ya por otros elementos que se fueron sumando en la campaña de segunda vuelta del candidato ganador. Lo que vemos en este momento en Colombia es una situación lamentable. El escenario electoral que está enfrentando en estos momentos Perú es un asunto crítico, así como lo es lo que ocurre en Brasil, donde un gobierno con tintes autoritarios no solo pasa por desconocer la pandemia, sino por ya estar en una franca campaña con miras a una reelección. No nos olvidemos que Chile está próximo a un proceso electoral de cara a una constituyente. No nos olvidemos de una situación que ya se ha venido arrastrando en Bolivia de persecución, de estigmatización, de acoso a quienes fueron parte de un gobierno interino. Nuestra región en general necesita retomar del contrato social del que tanto se habló en su momento, restablecer plenamente la democracia y sus instituciones y enrumbarse de manera definitiva hacia la democracia plena, que aunque nos disguste, aún sigue siendo el mejor sistema de gobierno que conocemos. Ojalá dentro de los próximos meses y años, Ecuador particularmente retome el rumbo, sienta que tiene un presidente que le representa, que responde a sus necesidades, siente que tiene un órgano de representación que vale la pena como la Asamblea Nacional y, por supuesto, recupere la confianza en la justicia, que actúe de manera independiente, que actúe de manera autónoma, que no tome decisiones en función de intereses políticos. Cuando esto ocurra, probablemente los ciudadanos empezaremos a retomar la calma, nos preocuparemos de nuestra propia unidad, de sanar esas heridas y esas fracturas que se produjeron en los años pasados y definitivamente empezar a hablar de un Ecuador para todos.
Sobre un comentario inicial suyo en este diálogo relacionado con la revocatoria del mandato. Esencialmente decía, si los asambleístas se equivocan, pueden verse sujetos a una revocatoria del mandato. Ahora, ¿no le parece a usted, con todo el conocimiento y experiencia, además actualidad por el seguimiento que hace a la política ecuatoriana, que esto de la revocatoria del mandato es casi impracticable en Ecuador? Solo recordamos el proceso que se hizo contra el exalcalde de Loja, Chato Castillo. Creo que es la única situación en la que se ha aplicado la revocatoria del mandato en forma efectiva. Muy pocos ecuatorianos se van a dar el trabajo de realizar todo un proceso como ese. Además, los tiempos en la política por lo general no dan. Por ejemplo, ¿por qué se han escogido otros caminos y no un proceso de revocatoria de mandato para el alcalde de Quito, Jorge Yunda? Realmente nos quedan muchas dudas si es que esta podría ser una herramienta efectiva para hacer en forma práctica un juicio de valor sobre la actuación de nuestros políticos. Gustavo, los ciudadanos no podemos ni debemos ser tan cómodos de limitarnos únicamente a votar cada 4 años. Las herramientas de participación ciudadana que están consagradas en la Constitución y en una ley de nuestro ordenamiento jurídico están ahí para que nosotros de manera responsable las activemos. Quienes han tenido éxito, tú has mencionado uno de los pocos casos, tengo que reconocer, que se llevaron adelante de manera exitosa, el de la revocatoria al exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, tuvo lugar porque la ciudadanía se organizó, se activó y obtuvo definitivamente un resultado como el que esperaba. Mira lo que ha sucedido con las consultas populares, otra herramienta de participación ciudadana. Tomó tiempo, pero por ejemplo Girón la peleó por muchos años, superó varios obstáculos y obtuvo el resultado que esperaba. Pero si los ciudadanos nos cruzamos de brazos, hacemos simplemente activismo digital a través de nuestras redes sociales, lo que estamos haciendo es dando una suerte de condición de intocables a los políticos que entre elección y elección van a hacer lo que les venga en gana. Ciudadanía responsable. En este país no se puede concebir la democracia representativa sin la participativa. La representativa la ejercemos cada 4 años. La participativa tenemos que ejercerla todos los días. Y si usted no está en condiciones de activarse por cuenta propia, respalde a aquellos que están dispuestos a hacerlo. La ciudadanía no se construye cada 4 años, la ciudadanía se construye todos los días. Sí, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Han escuchado al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:34 minutos.